Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un lunes más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es 10 de julio de 2017 y, como todos los lunes, estamos acompañados de Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Buenos días, Vicente. Buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y también nos acompaña hoy, como todos los lunes, Mauricio Ramírez desde México, Distrito Federal. Buenos días, Mauricio, perdón. Hola, muy buenos días, Repúblico. ¿Qué tal? Bien, y hoy, pues, el colaborador que también es habitual todos los lunes, Gustavo Pareja, que habitualmente, pues, enriquece este análisis político, como todos los lunes, a través desde Guayaquil. Ha tenido que faltar a la cita, desafortunadamente, porque tenía, pues, un compromiso profesional ineludible y bueno, pues en esta ocasión no ha podido estar, con lo cual, pues, contaremos hoy con la presencia de los otros dos colaboradores que aportarán su criterio y su visión sobre la política internacional y especialmente de la que sucede, pues, tanto en Hispanoamérica como en Norteamérica, es decir, en aquel continente en el que también, pues, hay acontecimientos que son de bastante interés y trascendencia para todos. Y bueno, pues para comenzar hoy con este análisis que hacemos los lunes, creo que Vicente Ferrer nos va a comentar algo al respecto de la reciente liberación de Leopoldo López, el opositor o político venezolano que estuvo encarcelado y bueno, pues en todo ello, pues ha intervenido Rodríguez Zapatero, el expresidente del régimen de partidos que tenemos en España y bueno, pues bien conocido por su intermediación en todo lo que tenga relación con lo que es el consenso y el pacto y el negocio y, en definitiva, lo que es el cambalache entre los partidos oligárquicos que se reparten el poder en los regímenes de partidos. Y bueno, pues de todo esto, de todo este asunto, nos va a hablar Vicente Ferrer. Así que adelante, Vicente, cuando quieras, pues tienes la palabra. Gracias, Miguel. Sí, como ya nos ha anunciado Antonio que Alberto Francisco vamos a tener la suerte de tenerlo en el programa y que nos podrá de primera mano informar exhaustivamente de todo lo que puede pasar y pasa dentro de Venezuela. Sí que creo que es bueno que analicemos y veamos tanto las reacciones, sobre todo a nivel político, que están ocurriendo con la liberación de Leopoldo López, tanto en el continente americano como también en Europa, ¿no? Por hacer desde nuestros criterios de esas reacciones y desde la socialdemocracia, ¿no?, establecida. Y bueno, desde luego merece una mención especial el Rodríguez Zapatero, ¿no? ¿Quién es ese personaje? Sobre todo para el público de América. Pero primero de todo, por decirlo de las reacciones, empezando por América y por Colombia, por ejemplo, Santos, como enseguida se ha apuntado, él es un fiel servidor, ¿no? Está apasionado por la servidumbre a la socialdemocracia internacional y enseguida ha salido a decir que todo diálogo, un gran éxito, la liberación, que no ha sido ninguna liberación, pero bueno, ha sido trasladarlo de unas condiciones, eso sí, más lamentables a unas menos, en arresto domiciliario a Leopoldo López, pero que bueno, que confía y que todo se resolverá con el diálogo, el amigo Santos que viene hace apenas unas horas, creo que fue ayer, en la que en uno de esos programas grandiosos de Maduro en Venezuela dijo unas cosas, bueno, tremendas, ¿no? De híncate, dijo literalmente, híncate y reconoce a tu padre político, ¿no? Y danos gracias de que existes. Más o menos fueron palabras parecidas. Tremendo. O sea, yo creo que no se ha visto nada parecido ni en plena guerra mundial contra Hitler, de discursos, no sé, de Churchill o de De Gaulle o de Roosevelt. Yo creo que no se atrevían a decir nada más, cosas aún más salvajes, ¿no?
Pero bueno, afortunadamente después de Íncate no hubo nada pornográfico. Yo temía lo peor, pero parece ser que se derivó hacia lo de la paternidad, ¿no? De que él era el padre político de Santos y que tenía que agradecérselo. Bueno, después de esto sale la Holguín, la ministra, se supone la canciller de Colombia, y obviándolo, que no tiene más importancia, Holguín debe ser uno de los personajes más mediocres de la historia, es decir, totalmente rechazado y rechazable en Colombia, y después de las elecciones por la mínima que ganó Santos, la ha seguido poniendo. Debe tener, no sé, evidentemente debe tener alguna razón de poder ahí, porque no tiene otra explicación. A esa mujer sigue siendo. Y Santos, cuando salió hace apenas unas horas, pues obviando eso, algo semejante burrada, ¿no? De Maduro, diciendo que no, un gran éxito, una maravilla, que Leopoldo López ya está en la casa y que mucho diálogo y que, bueno, de todas formas apuntalando al gobierno Maduro, como sí que está haciendo también, pues bueno, se está ocurriendo pues por ejemplo con Rajoy, cuando ha felicitado a Rodríguez Zapatero, ¿no? O, también esa polémica rara fuera de la realidad de Monedero hablando o algunos o el Garzón del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, tachando a Leopoldo López de golpista y tal. Esa polémica que en el fondo es falsa, ¿no? Porque trata de transmitir, como ya se ha comentado en este programa, trata de transmitir la idea de que está la oposición, ¿no? En la que Leopoldo es un representante importante, y está el gobierno Maduro, cuando esa no es la realidad. Es mucho más compleja, como se ha comentado desde Antonio hasta muchos colaboradores, mucho más. Y de hecho, todas las manifestaciones están bastante lejos del control del MUD, del Movimiento de Unidad, de la Mesa de Unidad de Prácticas, se supone. Y esa realidad no se transmite, ¿no? Ahora pues nos están entreteniendo tanto aquí como allí en Europa con esto de que si Leopoldo López es o no un golpista miserable, no sé qué, se están intercambiando algo y en medio de eso pues Rajoy, por ejemplo, felicitando a Zapatero, un personaje, Zapatero, paradigma del sistema de partidos. Algunos días se estudiará, he dicho alguna vez exhaustivamente. También he mencionado en alguna ocasión que yo creo que ese pasaje del Apocalipsis 6.8 lo escribieron para él, y vi un jinete pálido y el infierno lo seguía, ¿no? Pues bueno, ese es Zapatero. Lo que, desde luego, para el MCRC, a lo mejor desde la estrategia hasta es bueno, ¿no? Porque ha supuesto su periodo un auténtico acelerante, ¿no? O sea, alguna vez se estudian los acelerantes políticos en la historia, ¿no? Pues bueno, un acelerante hacia el desastre es Zapatero. Una maravilla, porque posiblemente para llegar a este punto en la que está España en este momento, a lo mejor se hubieran necesitado 15 o 20 años más. Gracias a Zapatero, la degeneración del sistema de partidos se multiplicó en velocidad por 6 o por 8. Tanto por las segundas generaciones de los estatutos de comunidades autónomas, en fin, lo de la ley de memoria histórica, ¿no? De tergiversación total y crear ese antifranquismo fantástico y muy valiente 40 años después de muerto Franco, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pues todos esos acelerantes es el amigo Zapatero. Zapatero, un personaje muy siniestro que, por ejemplo, curiosamente, desde que ha empezado su periplo internacional, durante un tiempo parecía que estaba refugiado en su casa, imagino, esperando que nadie le tirara tomates, porque su salida no fue precisamente muy popular. Pues después de unos años ha empezado a dedicarse a la actividad internacional. Y curiosamente pertenece a una consultora que, desde que ha empezado esos periplos tan altruista de aportar al mundo, pues se ha multiplicado por 10, por 20 la facturación de esa consultora en la que está, pues naturalmente, su ex canciller Moratinos, que, como muchos de los que conocen, uno de los genios, uno de los fénix de la política, por lo decir sarcásticamente, obviamente,
un auténtico tarambana, y está también José Bono, ministro de Defensa, que por ejemplo hizo importantes negocios en la Venezuela chavista, curiosamente, ¿no? La venta de las famosas fragatas, que se le tuvo que quitar la tecnología porque era de Estados Unidos, bueno, unas cosas tremendas, con más que sospechosamente importantes comisiones, y curiosamente Rodríguez Zapatero se convierte en un elemento ahí a las órdenes de Maduro, ¿no? Es decir, porque es increíble que cuando lo dice, o sea, es obvio que está financiado o está contratado prácticamente como empleado del gobierno. Y sin embargo, a nivel internacional, ahora mismo es felicitado y se le felicita, tanto por cancillerías europeas, bueno, y por gobiernos europeos como de Sudamérica, ¿no? Y ahora Mauricio hablará también de la felicitación, casi también apoyando a lo de Maduro de la Unión Europea, ¿no? En fin, creo que muestra una vez más lo que es la política bastante sólida a nivel de monolítica de lo que comunidad social y cómo trata de imponerse y de seguir avanzando como sea en intentar meter apuntalar en Venezuela el controlarlo, ¿no? En controlar, y que como ya hemos dicho desde hace meses, ¿no? Desde esa ofensiva que aquí mismo anunciamos y hablamos, ¿no? Una que comenzó con el Papa y con otras, simultáneamente con otras acciones y con algunos expresidentes, y ahora continúa intentando tomar el pulso, y en eso le está apoyando gobiernos tanto de Sudamérica como de la Unión Europea, ¿no? Si quieres, Mauricio, di ese mismo comunicado que ha mandado la Unión Europea. Sí, efectivamente la lectura que se hacía era como un paso en la dirección correcta, ¿no? Hay un comunicado oficial bastante breve del Servicio Exterior Europeo que dice que literalmente que la transferencia de Leopoldo López a arresto domiciliario después de más de 3 años de prisión es un paso en la dirección adecuada y que debería ser, ahí está la trampa, debería ser seguido por otras medidas que establezcan la libertad de los demás presos políticos. Entonces el análisis o el criterio que se hace sobre esto es que evidentemente, y de eso ya nos alertó don Antonio, en política no existen los pasos en la dirección correcta, porque si cuando se interpreta la política como un balance de fuerzas, una lucha entre fuerzas, si están las fuerzas equilibradas como para dar pasos en la dirección correcta, se dan todos. Si no se dan todos, lo que pasa es que el equilibrio de fuerzas se mantiene igual y es como una última concesión, y muy probablemente antes de volver a un golpe de fuerza contradictorio. Es decir, que probablemente, o sea, hay que recordar a todo esto que a Leopoldo López se le habían hecho ofertas de cambiar su pena a arresto domiciliario a las que él se había rechazado. Está en el aire la pregunta de por qué ahora lo aceptó, si lo acepta forzadamente tampoco lo ha dicho al salir, y en ese sentido lo que ser también para ver el opositor a través de que el propio Leopoldo López o alguien cercano acepte la negociación de un consenso, ¿no? Que es lo que está buscando Zapatero, ¿no? Que al final vuelva a haber un sistema de partidos oligárquico en Venezuela en lugar de la libertad política colectiva que está buscando la ciudadanía, o al menos una gran parte de la ciudadanía en las calles, y que también está apoyando Alberto Franceschi, perdón por el lapsus. Entonces, al citar, digamos, no se sabe si por
porque realmente es un bulo que se lo tragó la Unión Europea, como se le ha tragado la mayor parte de la prensa, tragarse esto como un gesto de debilidad o de intención de entendimiento de parte de Maduro. Al pagárselo más bien, pues le han dado un apoyo total a Maduro, ¿no? Siendo que, insisto, si existe el balance de fuerzas como para dar pasos en la dirección correcta, no se da uno, se dan todos los que se pueden. Si se da uno, es porque es una concesión muy limitada, pero el balance de fuerzas sigue igual. Probablemente, insisto, es una jugada de Maduro. Aquí hay dos opciones, ¿no? Una jugada de Maduro a ver por dónde rompe al bloque opositor, y la otra es que haya ya un entendimiento con Leopoldo López y por eso él ha aceptado este cambio en la pena, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es una amenaza bastante fuerte al tema de tener una libertad política colectiva en Venezuela, que pasa exactamente porque el movimiento social, digamos que no haya un arreglo entre las dos partidas supuestamente contendientes, que es Maduro y los líderes de la oposición, que se defenestra a Maduro y a partir de ahí crea un espacio de libertad política colectiva. Esa es lo que yo quería comentar sobre esta escueta nota de la Unión Europea, que insisto, entre que se tragó el bulo o está apoyando decididamente a Maduro. Eso, no, es que yo creo que, Mauricio, no es que se trague el bulo, es que en realidad necesita transmitir esa realidad, que como hemos dicho, que no se corresponde, que no es la real, porque en realidad son el mismo bando. Y esa es la clave. Lo que está más cerca de la realidad es que tanto el MUD, la oposición se supone oficial, no la real, la oficial, es en realidad el mismo bando que el régimen de Maduro. Lo que pasa que son del mismo, están en discusión, están en enfrentamiento, y lo que trata de la Unión Europea, como todos los políticos de los sistemas de partidos, es que ese régimen, que a lo mejor se ha desvariado demasiado, se ha escapado, se ha hecho demasiado autoritario su entendimiento, lo que tratan de hacer es que vuelvan a coordinarse, vuelvan a haber un consenso, un acuerdo, ¿no? Porque en realidad el otro bando, el de verdad, el otro bando, el que es de verdad el otro bando, es el que trata de ignorarse, que es el de la insurrección espontánea y popular, ¿no? Es decir, que trata de organizarse, que posiblemente, y eso ya nos lo contará Alberto Franceschi, no sabemos si en este momento si tiene una posibilidad real de organizarse o no, pero es en realidad el verdadero otro bando. Tanto el MUD como el régimen chavista en realidad es el mismo bando. Lo único que el régimen chavista se demarró por determinados acontecimientos o hechos, ¿no? Y precisamente, qué curioso que es Rodríguez Zapatero, el personaje de Europa cuyos elementos de gobierno, que ahora están en su consultora internacional privada y que aunque hicieron negocios con el régimen de Chávez, es precisamente el delegado por los sistemas, por la socialdemocracia o socialdemocracia cristiana, como se quiera, internacional, para ver si se llega a un acuerdo en el mismo bando, en un sistema de partidos, ¿no? Para que ese consenso siga controlando bien a Venezuela y se puedan seguir haciendo buenos negocios, y por supuesto dentro del ámbito de los regímenes de sistema de partidos. Y yo creo que esa es la lógica real más cercana a la realidad de lo que tratan de mostrar en esas también polémicas tontas de no, es una mentira, es decir, como ahora están los de Podemos en España y tal, haciéndose un poco los que, bueno, Leopoldo es esto y lo otro, ¿no? Y entonces la polémica es decir, no, es de la oposición.
que están creando esa realidad de que solo existe la oposición, ¿no?, del MUD, que todos conocemos, y la organizada, y la oposición y lo que es el régimen chavista, cosa que no es, ¿no? Y en fin, yo creo que todos están un poco en ese intento, ¿no?, de tapar la realidad, que espero que conozcamos más ampliamente cuando tengamos a Alberto Franceschi, sí, y veremos si existe todavía posibilidades reales de que esa insurrección llegue a tener la libertad colectiva pueda tener una posibilidad cierta, ¿no?, en Venezuela. Evidentemente, los apóstoles del diálogo lo que están buscando es que haya un entendimiento entre Maduro y los líderes de la oposición, de manera de que se cree un consenso similar al de España, en donde se repartan el poder de una forma más equilibrada, digamos, donde la exageración de autoritarismo que ha tenido Maduro vuelva a límites que sean manejables en la prensa, que sean manejables internacionalmente, pero que el poder esté repartido con los líderes en una oligarquía de partidos. Ese es el gran enemigo de la libertad política ahí. Y este paso de hacer el paso de la cárcel al arresto domiciliario probablemente pues sea pues una oferta hacia Leopoldo López, eso para que quizá lidere a esa oposición hacia lograr pues un consenso para que parta de la corrupción moral. Y de la falsedad, de la realidad, ¿no? Es increíble cómo el sistema de partidos suele acabar apoyándose en realidades paralelas, ¿no? O realidades que no son realidades, o sea, en apariencias que no corresponden a la realidad, ¿no? Es decir, el mismo personaje de Rodríguez Zapatero, que en España trató de ser casi paradigma de progresía y tal, bueno, era un personaje, podríamos un niño pijo, un niño de clase bien de León, de provincias, del franquismo sociológico, sus padres, toda su familia, funcionarios franquistas. Se inventó un tío, es decir, por ahí para parecer que había sido fusilado presuntamente por el bando nacional, ¿no?, llamado nacional, que luego lideró Franco. Se sabe históricamente que si lo fusilaron ellos es porque a los republicanos no les dio tiempo a fusilarlo ellos, o sea, hubiera sido fusilado por cualquier bando. Fue uno de los mayores represores y más duros, el coronel Zapatero, de lo que fue la represión de Asturias de 1934. Entonces, es decir, se inventa una historia, porque claro, tiene que tener algo. Zapatero no... si es algo representaba, era el franquismo sociológico, es decir, y acabó siendo líder del Partido Socialista, que ya sabemos por todo el testimonio de don Antonio y toda la verdad que en sí mismo es una falacia el partido del PSOE en sí, ¿no? Si repasamos toda su historia. Entonces, se fundamenta. Todo es la socialdemocracia trata de controlar, que eso, por cierto, es motivo también de lo que se tratará en el simposio, ¿no, prof? De cómo, primero es del lenguaje y luego todo, cómo intentar controlar la verdad o la verdad o lo que se percibe, ¿no? La realidad que se percibe. Y en el caso de Venezuela, está claro, ¿no? Hay que percibir la realidad de que hay una especie de enfrentamiento entre la oposición oficial, que en realidad ha sido parte del sistema partidos, y el régimen, ¿no? Y no son más que elementos del mismo régimen, hermanos que están discutidos y que hay que volverlos tienen que volver a un consenso para que todo siga igual, los negocios internacionales, la oligarquía de la socialdemocracia y de ese capitalismo de Estado tan conveniente a los sistemas de partidos y a las oligarquías, etcétera, etcétera. Sí, y como bien dices, la corrupción del lenguaje, este tema que se tratará dentro del simposio, también lleva a los símbolos vacíos, ¿no? Que ahora que decías respecto a como si el PSOE se pone como progresista, yo insisto, ¿no? Para mí como extranjero me llamó mucho la atención en el último
en el último comité del partido, ese gran letrero que estaba detrás que decía "Somos la izquierda", que evidentemente era, para que no se confundan, que pensando que la izquierda es Podemos, ¿no? Pero que cuando se hace un símbolo de ese tamaño es porque la realidad es opuesta, que necesitas construir desde el símbolo que está entre el vacío y la falta, de manera que ese propio símbolo te mantenga, ¿no? O sea, alguien que es de izquierda no necesita anunciarlo, ¿no? Es decir, son sus hechos lo que se ve. Cuando empieza a tener ese tipo de símbolos, pues evidentemente es parte de construir el mito sobre el que una organización o una ideología vive. En realidad, si te vas a los hechos, estamos hablando de una facción de un sistema de partidos monárquicos que pues poco tendrá que ver con la izquierda real. Si quieres, podemos pasar al... No, si queréis podemos hacer una pausa, si os parece. Vale. Bien, vale. Bien, pues hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora. El MCRC organiza este mes de julio el simposio internacional titulado El consenso político degenera el idioma, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja. Del 21 al 23 de julio de 2017 se reunirán algunos de los colaboradores e intelectuales más cercanos al MCRC. Martín Miguel Rubio Esteban, José Sánchez Tortosa, Alberto Franceschi, Alberto Vuela Lamas, Alberto Iturralde, Pedro Gallego, Roberto Centeno, Gustavo Pareja, Marcos Peña, Gabriel Albiac y Dalmacio Negro, entre otros por confirmar, presentarán una serie de ponencias que desarrollarán el tema central del simposio y rendirán digno homenaje a la trayectoria de Antonio García Trevijano. Infórmate e inscríbete en la página web del evento simposiomcrc.es. Hola de nuevo, ya estamos de vuelta. Continuamos con el programa de hoy y bueno, una vez que hemos realizado ese recorrido sobre la realidad política venezolana y la liberación de López y la intervención de Zapatero en Venezuela, continuamos ahora con Mauricio Ramírez, que nos va a hacer una pequeña descripción y de recorrido, análisis según su criterio sobre los últimos acontecimientos en Perú y en Colombia. Y bueno, pues tienes la palabra, Mauricio, cuando quieras. Adelante. Gracias. No, en realidad es Ecuador y México, pero... Perdón, Ecuador y México, me he despistado. No pasa nada. Sí, cierto. Sí, no pasa nada. No, una nota que nos pidió Gustavo que sí mencionáramos, porque realmente modifica las fuerzas de poder en Ecuador, es que, como él había dicho en su momento, Lenín Moreno entraba con el vicepresidente impuesto por Correa. Y parece ser que, bueno, Lenín está tratando de quitarse esta intervención de Correa, que digamos, ya están en confrontación directa por Twitter entre los dos, y que hay acusaciones relacionadas al caso de Odebrecht sobre el vicepresidente, que probablemente sea la maniobra que utilice Lenín Moreno para deshacerse de esa intrusión de Correa en su gobierno, ¿no? Entonces eso que preveía Gustavo que iba a pasar, ya está ocurriendo, ya el enfrentamiento entre ambos es muy, muy frontal, y que probablemente Lenín Moreno logre quitarse de encima a esta intervención de Correa a través de la vicepresidenta. Simplemente nos pidió que lo mencionáramos porque pues ahora las fuerzas políticas están dentro del mismo correísmo, dentro de la misma socialismo del siglo XXI en Ecuador, ya están teniendo fricciones muy abiertas, ¿no? Mauricio, ¿y esto
Eso confirma lo que está, es decir, lo que estamos viendo, de que esto del el socialismo del siglo XXI está tocando a su fin, ¿no? Y en un país tan sólido, el único más o menos sólido económicamente, que era Ecuador, precisamente, y que no tenía tantas razones para deshacerse de ese siglo XXI, de ese socialismo del siglo XXI como los otros, ¿no? Sin embargo, ahí tampoco no parece Pedro durar, ¿no? Continúa esa demolición por implosión prácticamente de eso que fue el socialismo del siglo XXI y que tanta jaleó cierta progresía, ¿no? Así es. Bueno, también queda Bolivia, ¿no? Como otros dos. Sí, que está haciendo su propio proceso de autodemolición, ¿no? Tal vez más lento, pero bueno, veremos a ver hacia dónde desemboca. Veremos Lenin qué tanto, digamos, una vez se deshaga del correísmo, se mantiene dentro de la misma ideología o empieza a cambiar, ¿no? Porque hoy no sabemos si es simplemente dentro de la misma ideología, defendiendo que no se ha intervenido por Correa, como digamos, pero mantener el mismo statu quo, ¿no? Y digamos que eso en México ocurrió con Cárdenas. Había el presidente anterior, bueno, 13 años antes, se llamaba Plutarco Elías Calles, que hizo una cosa que se llamaba el maximato, que era que él mandaba a través de los siguientes presidentes. Y una vez que llega Cárdenas, estoy hablando de 1930 y tantos, él logra zafarse y logra poner en el destierro a Plutarco Elías Calles, pero mantiene la misma ideología. Entonces, no sabemos hoy si estamos ante un caso similar donde se trata de la misma ideología y quiere quitarse el peso político, o realmente Lenín Moreno piensa hacer cambios dentro de la ideología de su gobierno, ¿no? Pero eso ya lo analizaremos más cuando Gustavo, que es el más informado, esté con nosotros. De ahí, lo que quería comentar, una nota también que puede ser interesante respecto al tema de seguridad en América, es que la semana pasada, previo a la conferencia del G20, el presidente de México, Peña Nieto, fue a visitar a Macron, probablemente por tratar de recibir algo de los reflectores que tiene ahora Macron muy sobre él y mejorar su imagen, y también de reconstituir una relación en Francia-México que estaba un poco mermada porque no había mucho entendimiento entre los presidentes Calderón y Sarkozy, y bueno, tratar de restablecer eso previo al G20. Pero lo importante de esa visita es más bien lo que pasa en México, que estando fuera de México el presidente, tuvimos la visita de John Kelly, el secretario de Seguridad de la Administración Nacional de Seguridad de Estados Unidos, y del director de la CIA, Pompeo, que estuvieron pues realmente liderando al gabinete de seguridad en México, la Defensa, Marina, Inteligencia Mexicana, el CISEN, con algo bastante inédito, ¿no? Reuniones de alto nivel en donde debería, ¿no?, como liderar la presidencia, pues estaban casi a cargo ellos. Parecía una intervención directa, y la prensa opositora aquí así lo leyó. Sobrevuelos de John Kelly sobre platillos de amapola en Guerrero, cuestiones muy, digamos, normalmente ellos se informan, ¿cierto? Si no inédito, muy poco frecuente. Y lo que ocurre es que al final de estas reuniones tienen la reunión cierre con todo el gabinete de seguridad en Acapulco, y justo en esos días hay un enfrentamiento en una cárcel de Veracruz donde mueren 25 reos, y no se sabe si es como de organizado a esa visita, ¿no? Que obviamente esa visita viene, hay que recordar que John Kelly era uno de los comandantes del Comando Sur, es decir, que esa visita viene en un plan intervencionista y de tratar de utilizar la artillería pesada de Estados Unidos contra el crimen organizado aquí en serio. Quizá por eso, no sé, es muy sintomático que lo hayan hecho en ausencia del presidente, ¿no? Porque
la prensa opositora aquí lo leyó como que estaban tomando su papel. Y bueno, no se sabe si ese enfrentamiento bastante sangriento fue una alerta de parte del crimen organizado de que tenemos que seguir haciendo lo mismo de siempre, que es haciendo como que hacemos para que Washington esté tranquilo, en lugar de traer aquí a la plana mayor de Washington. No sé qué criterio te merece esto. Bueno, tal vez el que es una comunicación entre poderes oligárquicos, ¿no? Y está por ahí la posibilidad. No sé hasta qué punto, y eso lo tienes que ver tú, qué juega la amenaza, si es que es una amenaza, de la posibilidad de que López Obrador tenga posibilidad real de alcanzar la presidencia, ¿no? Es decir, ¿en qué clave puede jugar eso para que sea una forma un poco contundente o brutal de comunicarse, ¿no? Pero mandarse mensajes de, bueno, vamos a ver qué hacemos para que o estamos aliados para que este no llegue nunca o vamos a cambiar de reglas, no sé. ¿Cómo lo analizarías? Si fuera un espaldarazo al PRI, no lo hubieran hecho estando Peña fuera, lo hubieran hecho estando él y haciendo como un gesto de alianza fuerte. Bueno, pero también puede ser que tampoco quieren, por si sale mal, no estuviera Peña Nieto dentro. Sí. Probablemente. Pues probablemente. Y López Obrador tampoco se manifestó mucho al respecto. Esto pasó bastante inadvertido, siendo lo fuerte que es tener a líderes de ese nivel sobrevolando plantíos de amapola. Los medios aquí estaban concentrados en otros temas. Realmente pasó muy inadvertido aquí. Bueno, si quieres, hacemos otra pausa y pasamos al tema internacional. Estamos en Trump. Sí. De acuerdo, pues hacemos una pequeña pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora mismo, un saludo. Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 3473. Repetimos, 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Hola de nuevo, ya estamos de vuelta. Tiene la palabra ahora Vicente Ferrer, que nos va a hablar de la visita a Varsovia y Polonia de Donald Trump y el asunto del G20. Así que adelante, Vicente, cuando quieras, tienes la palabra. Sí, gracias, Miguel. Dentro de estos fastos acontecimientos en torno al G20, cómo se han manifestado por un lado y por otro del establecimiento socialdemócrata y lo que no lo es. Empezando por Trump en Polonia, que de ahí se puede interpretar tanto un pisotón en el pie tanto a la Unión Europea como también a Rusia de alguna forma. En Varsovia se ha escrito, ha hecho un discurso y lo ha hecho un discurso de calado, un discurso de calado político que se está analizando muy seriamente en Estados Unidos. Es decir, obviamente, no lo ha hecho personalmente Trump, pero es un discurso de bastante calado político porque ha hablado sin tapujos, fuera de las convenciones que conocemos de lo políticamente correcto, sobre la defensa de lo que significa Occidente, ¿no? De sus valores de Occidente, incluso de quiénes son los occidentales. Hablo casi de, no sé si hablar de sanguíneamente, ¿no? Pero de quiénes son los occidentales y qué es lo que hemos apoyado, nuestra civilización, la familia. En fin, yo creo que buscaron a ver cuántos
cómo podíamos pisar más la corrección política y cómo provocar más, ¿no? Es decir, que creo que ¿quién ha hecho el discurso? El discurso lo ha hecho Stephen Miller. Stephen Miller, una promesa importante del Partido Republicano y de eso que se ha dicho la Alternative Right, o la derecha alternativa, o New Right, ¿no? Es decir, esa parte de la derecha, el Partido Republicano, que no está dispuesta a estar en la corrección política del establishment republicano, que a su vez forma parte del establishment de Washington. Pues bueno, y Stephen Miller viene a ser pues una persona que puede llegar a tener una persona de bastante peso. Ya hemos comentado que la presidencia de Trump a lo mejor si es por él mismo, que es un personaje que le podemos criticar de muchas formas, por lo estrafalario, por lo prepotente, lo narcisista, a veces por muchas razones, pero ya sea consciente o no, su presidencia está motivando a abrir una serie de grietas al establecimiento que cada vez son más grandes y con mayores consecuencias. Pues si Papi hablaba hace un tiempo, nuestro amigo y colaborador Papi, de Nikki Haley, de la que es la embajadora en Naciones Unidas de Estados Unidos, también joven y una persona muy solvente y muy fuerte de futuro, fuera del establecimiento y de futuro de este partido republicano que parece que se está forjando en la presidencia de Trump. Pues Stephen Miller puede que también sea uno de ellos. Tal es así, el discurso está siendo incluso analizado. Yo he visto que la publicación The Atlantic, que es pues una de las publicaciones más importantes y con más solera en la política norteamericana, una revista de cultura y análisis cultural y político, fue la centenaria, secular, fue la que publicó el himno de batalla de la República, el Glory Hallelujah, ¿no? De 1862, donde han escrito Emerson, Mark Twain, etcétera. Pues bueno, han estado analizándola frase a frase, pero intentando, claro, atacar la muerte, ¿no? Pero atacarla desde el punto de vista ideológico y de análisis científico-político, muy seriamente, a su vez contradiciéndose a sí mismo, ¿no? Se contradice a sí mismo. Bueno, Trump no era un petardo y alguien que no tiene ningún peso, es decir, entonces se han quedado un poco bastante aterrorizados de ver que se enfrentan a algo bastante serio desde el punto de vista ideológico y programático, ¿no? Y ese discurso en Varsovia, pues que hablaba primero, felicitaba a Polonia por ser un país ejemplar en cuanto es el primero que ha dado su 2% a la OTAN, a esa nueva OTAN que pretende Trump, ¿eh? Y además que de alguna forma, si no disolver, sí que quiere transformar en unos aliados. ¿Y con qué objetivo? Contener el yihadismo, etcétera, etcétera. Y con otros, en fin, o con otro sentido. De todas formas, es decir, a su vez tiene otras consecuencias, ¿no? Que veremos ahora analizando pues las controversias en el G20. Pero que el establishment está empezando a ver que se enfrenta a unas realidades que estaban más allá de un simple señor estrafalario que ha llegado a la Casa Blanca. Si quieres, Mauricio, puedes... Sí. Claro, a mí me parece efectivamente que Polonia fue una gran elección de Trump por muchas cosas, ¿no? Al final es siempre el enemigo histórico ruso. Entonces era un golpe de fuerza que, como bien dices tú, sin llegar a ser molesto, sí daba un buen pisotón a Putin, sobre todo porque desde ahí le pidió una declaración donde le pidió a Putin no fomentar conflictos en zona fronteriza, en Ucrania y demás, como previo a reunirse. Por otra parte, pues es como
de los líderes de la rebeldía dentro de la UE respecto a lo que dice Merkel. Tiene una política de inmigración más restrictiva, y entonces en ese sentido era incómodo también para Merkel el que estuviera la reunión, fuera previo a la reunión con Polonia. Yo quiero hacer mención también que hay siempre Trump ya está haciendo como esto un uso, el que lanza algunas declaraciones, algunos hechos como para que la prensa se distraiga y que le estén dando importancia a cosas de muy poca entidad mientras él trabaja, ¿no? Entonces, en este sentido, en Polonia hizo la declaración que fue totalmente tergiversada por la prensa, donde dijo que Rusia pudo haber intervenido en las elecciones. Yo, tanto en el país como en la prensa mexicana, como en la mayor parte de la prensa global, lo transformaron en que Trump reconocía que Rusia había participado. Y cuando vas a la declaración original, dijo que pudo haber sido, y como pudieron haber sido más países y que nadie sabe. De ahí sacar que Trump esté reconociendo nada. Sin embargo, la prensa como siempre, se lo come completo y se centralizan en ese tipo se centran en ese tipo de cosas sin importancia. O en el tema de que ya en el G20 Ivanka se haya sentado en su lugar mientras él salía, ¿no? Son ese tipo de distractores que continuamente mandan y que bueno, que además, por ejemplo, la prensa le da una entidad que no corresponde con la realidad. Sí, Mauricio, que lo de Ivanka, por ejemplo, es curioso, pero que luego no explican que Ivanka se queda, que hace ya tiempo que sabemos que es una consejera oficialmente de la Casa Blanca, pero que Ivanka se queda en un tema sobre las mujeres, y además creo que internacional, me parece que era, ¿no?, sobre el desarrollo de la mujer. Vamos, que si lo hubiese hecho Obama con su esposa, a todo el mundo le hubiera parecido fantástico, una maravilla, maravilloso, ¿no? Es decir, pero que lo ha hecho Trump con Ivanka y bueno, ya sabemos cómo se ha utilizado, ¿no? Y sabes que, Vicente, yo creo que esto es el seguimiento a la estrategia que también le funcionó en la campaña de Trump, sí, de hacer a los medios morir por ellos mismos. Claro. Él sabe manejarlos de una manera que les tira buscapiés, mucho más de lo que queremos, tira ideas y ellos caen inmediatamente y insisto, los está haciendo padecer su propio veneno. No, eso no es casual, no puede ser casual, es decir, eso es obvio. Es que realmente la campaña de Trump va a ser estudiada de cómo puedes utilizar las reglas de un sistema de medios para hacerlo fracasar rotundamente, ¿no? Correcto. En ese sentido, Trump es relativo a medios de prensa digital y de como el nuevo Maquiavelo, ¿no? O sea, sí, ¿no? Utilizar increíblemente en contra de ellos mismos. No, y ahora fíjate que él ha empleado cómo emplea también para sondear él, ¿no? Por dónde puede meter, por dónde no. Parece ser que sí que la mass media no se ha atrevido por el establecimiento al tema del acuerdo, el aparente acuerdo que parece que ha hecho con Putin sobre Siria. Y por cierto, a ver quién lo tumba ahora. Ese fue uno de los grandes logros de la reunión y de eso hay muy poca prensa, ¿ves? Efectivamente, ¿no? Y más ahora que acaba de triunfar, bueno, toda la prensa ahora está publicando la entrada, como Irak está proclamando la victoria sobre el ISIS, ¿no? En la entrada a Mosul. Es el momento perfecto para triturarlos, hacerlos desaparecer en Siria, ¿no? ¿Cómo vas ahora a bombardear eso? Sin embargo, con otro tema que también salió de esa reunión, como la ciberseguridad para proteger a ambos, parece ser, por las últimas noticias por internet, que Trump ya ha hecho marcha atrás, ¿no? Lo insinuó, parecía que de pronto se creaba una tormenta, incluso en su propio partido, Paul Ryan, que no sabía un poco por dónde iba, y de pronto ha matizado. Tampoco ha retirado, él nunca retira nada. Ha matizado, ha dicho, bueno, quería
estaba diciendo que es una buena opción para trabajar con Rusia, la posibilidad de hacer y enseguida se ha hecho marcha atrás, ¿no? En fin, lo que hemos dicho, el tema con el que juega Trump es la incertidumbre. La incertidumbre a la hora de negociar es la muerte para el que esté enfrente. Entonces, exacto, el decir un día una cosa y otro día otra cosa hace que llegues bastante mal parado a una negociación. Una de las claves de Maquiavelo es no ser predecible, ¿no? Sí, exactamente. No ser predecible. Exactamente. Que hasta los medios lo dicen, no, es que no es predecible, hombre. Imagínate qué éxito, sí, no es predecible. Sí. No, y digamos que en la campaña sí, digamos, utilizaba falsedades y cosas de poco sustento para crear ruido, ¿no? Pero ahora la verdad es que los que están quedando más mal son la prensa, porque, insisto, tú vas a la declaración y la declaración es lo más verdadera que puede ser, que es una pregunta casi retórica, de decir, pues, mientras no tengamos ninguna evidencia, pues todo el mundo quiere intervenir en una elección. Puede haber de tal país, puede haber de tal otro. Claro. Eso es un dicho magistral porque no se está comprometiendo. Y la prensa lo toma pues como lo tomó, ¿no? Diciendo que casi estaba reconociendo que había habido una interferencia rusa. Y luego además eso se liga con la última que creo que está intentando CNN, que es ligar una reunión que tuvo el hijo Donald Trump Jr. con gente de una empresaria rusa, donde le ofrecieron influir en la elección o darles información. Pero fíjate, es chistosísimo cómo no leen en profundidad lo que publican, porque lo que les estaba ofreciendo era información sobre conexiones de Hillary con Rusia que él podía usar en la campaña para atacarla. Y el resultado de la reunión es que les daba mucho bla bla y muy pocas nueces y que al final no acabaron confiando en ella. ¿Cómo con eso puedes atacar a alguien? Si de la reunión la casi, no se hizo minuta, pero casi los comentarios que salieron, es decir, en esta señora no podemos confiar porque nada más nos está diciendo lo que queremos oír y no hay ningún sustento. ¿Con eso van a atacar? No, es reconociendo disparándose a sí mismos, ¿no? Con trato de herir al contrario, a ver si atravesándote la bala a ti le llega antes a él también, aunque te atraviese primero a ti, ¿no? Un daño brutal. Que por cierto, no sé si quieres comentar algo más en torno al G20, por lo digo porque esto también se enlaza en lo que es la campaña que ya anunciábamos contra Trump, la campaña que ya se ha materializado. Digo, yo nada más mencionar que el que hayan salido de ahí con un alto al fuego en Siria, acordado por Estados Unidos y Rusia, no ha tenido en la prensa la entidad y la importancia que realmente tiene. Ha habido en algunos otros casos altos al fuego que no han durado mucho, pero como tú dices, probablemente ahora está con la situación internacional por la toma de Mosul en una mejor posición y probablemente, bueno, sabemos que hay muchas acciones de falsa bandera de uno y de otro lado, ¿no? Las veces que hubo esos acuerdos con Obama no duraban mucho. Vamos a ver qué tanto puede durar y cómo se mueve el tema, ¿no? Mientras la prensa está discutiendo sobre si Banca iba ahí o si reconoció en otro. Y además o sea, si tú buscas información del G20 hay más sobre el comportamiento no verbal de Trump ahí, es decir, una serie de tonterías en lugar de analizar la profundidad. Ya me estaría riñendo por lo de analizar en profundidad, pero sí. En lugar de analizar más exhaustivamente. No, por supuesto. Que eso es lo que quería mencionar. No, y todo está un poco ligado con todo lo que hemos comentado, con esta continuación suicida, yo creo, suicida prácticamente, de esta estrategia de los grandes medios que Trump está utilizando
en cómo lo que anunciamos ya la semana pasada y en otras, pero también se ha materializado ya después de los ridículos hechos en las campañas estas de Rusia o que una última coleteo ha sido lo que tú has comentado, de tal el yerno o el hijo reuniéndose con no sé quién, bueno, pues que no ha acabado en nada, no digamos lo de Comey, ¿no? Y luego, aparte, lo de su tema empresarial de la misma forma. Y por fin ahora anunciábamos con criterio y con un análisis cierto, un análisis político cierto, que se iba a intentar, aunque pareciera absurdo, pero se iba a intentar el cuestionar la inteligencia, la salud mental de Trump, ¿no? Para su inhabilitación. Pues bueno, ya se ha presentado el proyecto HR 1987 de inhabilitación del presidente por inhabilitación por su salud mental, porque está mentalmente capacitado. Bueno, esta barbaridad, ¿no? Es decir, presentada por un representante, Jamie Raskin, ¿no? Basándose en la enmienda 25. La enmienda 25 que dice que, bueno, tanto el vicepresidente como parte de la administración del Capitolio, o sea, tiene que haber una masiva apoyo a una solicitud así por los organismos ejecutivos y legislativos y una vez presentado, al cabo de unos días, creo que son 21 a partir de ahora, tendrá que tener 2/3 apoyado por el vicepresidente, que bueno, en este momento imagino que Mike Pence debe estar riéndose a carcajadas en algún sofá, pero bueno, con el apoyo del vicepresidente tiene que tener 2/3 tanto del Senado como del Congreso, de la Cámara de Representantes. En fin, uno se pregunta, pero entonces, ¿qué se pretende con él? Es que no saben que van a un fracaso seguro. Es decir, esto parece la estrategia Stalingrado, ¿no? Es decir, mientras la Unión Soviética no sabía qué hacer, durante meses, pues mandaba oleadas y oleadas y oleadas de pobres diablos a ser cazados como conejitos por el ejército alemán y sacrificándolos masivamente. Es decir, hasta que al fin se le ocurrió, pues una vez llegado el invierno y diciembre y tal, pues los francotiradores, el atacar sus suministros, en fin, se les ocurrió ya una estrategia definitiva después de sacrificar a centenares de miles, millones de soldados, ¿no? Da la impresión que la estrategia debe ser esa, de la desesperación del sistema como la más medida. Ahora empieza otra campaña que sin duda estará en su contra. Caerá en su contra. Ya hemos explicado cómo una victoria segura se ha convertido en un desastre, lo de las 5 circunscripciones, aquello y la de Georgia. Ya hemos explicado, pues bueno, todo lo que los fracasos que hemos dicho antes en sus campañas, y ahora inician esta que además uno se pregunta, no, es decir, uno demuestra, Jamie Raskin, que este representante, me imagino que sin duda no será tonto, alguien con experiencia y con solidez política. Estamos hablando que no estamos en el sistema de partidos, con todos sus defectos, es una democracia real y formal. Este señor que tiene que responder ante sus electores, ¿no? Sus electores y su circunscripción. ¿Cómo va a quedar en ridículo portentosamente? Es la demostración fehaciente de que este señor tiene amos, que es el establecimiento, es un establishment, y está dispuesto a incluso por encima de su propio interés en su electoral a obedecer a quien probablemente le pagará al 100% tanto su apoyo social como el apoyo económico, ¿no? Es decir, pero aunque sea casi suicida. Y bueno, vemos cómo es que esto puede tener implicaciones. Imaginemos, ya lo he repetido muchas veces, en Estados Unidos tiene 2 de cada 3 abogados del planeta están en Estados Unidos. En Estados Unidos te rompes una uña en un lugar público y pones una denuncia, ¿no? Es decir, las implicaciones, ¿cómo puede caber? O sea, estamos hablando que un señor que hace apenas unos meses, ¿sí?, en el sector privado, y además más duro
de los más, de donde hay más tiburones por metro cúbico. Un señor que está al frente de un grupo de empresas, unas cuantas, decenas de miles de trabajadores, cientos de altos ejecutivos en juntas generales y juntas de dirección. O sea, esos señores resulta que han hecho, han prevaricado, han hecho malversación, han ocultado que está loco el tío que está al frente. O sea, o que con una tontería o un cuestionamiento así, que cualquiera de las empresas pues puede caer 20 puntos en el Nasdaq o en Wall Street. O sea, las implicaciones de un cuestionamiento así son tan brutales. O sea, y estamos hablando de alguien que, ¿cómo va a cuestionar la salud mental de alguien que no ha salido de estar todavía, no? Ha salido de estar al frente de un montón de la empresa pública y privada, y que el más mínimo cuestionamiento, el más mínimo resquicio, sus competidores pueden ir a por él, evidentemente, ¿no? Es decir, y si de verdad pudiese tener una mínima base médica, de poder quitarlo del medio. Y por no decir las consecuencias materiales que puede tener eso. Pues si tú das una mala información sobre una pastilla, una aspirina, y mañana Bayer pierde 20 puntos en la bolsa, o cualquier otra farmacéutica, ¿no? Es un ejemplo. Y más alguien que ha basado su imperio, sus empresas en la marca Trump, o una marca, además, en el mundo inmobiliario. Realmente uno se explica si esta gente tiene alguna noción de lo que dicen, de lo que hablan, ¿no? O cuando se ponen, solo tiene una explicación realmente, un criterio, que es que lo que hemos dicho, obedecen a un establecimiento que mira, da una orden en un momento dado de ir hacia adelante hacia las ametralladoras, y tienes que ir hacia adelante hacia las ametralladoras, ¿no? Porque como has dependido del establecimiento, te han pagado las campañas, has estado viviendo allí en ese ámbito, cuando te dicen tienes que atacar para mantener algo la crispación, o mantener de alguna forma, hasta que se nos ocurra algo, hasta que encontremos un resquicio cierto, un resquicio con algo que realmente pueda hacer daño, pues es terrible, ¿no? Pero es todo lo que has comentado antes, ¿no? Como el propio, en el caso de la mass media, el propio sistema de medios de comunicación va cayendo en sus propias trampas, y Trump lo va utilizando. Entonces, pues bueno, es un ejemplo que hemos visto que está en marcha esta propuesta, que vamos a ver los próximos 21 días, ¿no? Y estaremos como Trump acabará utilizándolo en contra de ellos, imagino, ¿no? O caerá por su propio peso, o la finalidad de esto, que es mantener, imagino, la crispación o el ataque continuo. Un poco se está incluso comparando ya con Nixon, ¿no? Nixon durante una época pues fue completamente atacado de ultraderechista, hasta que de pronto hizo algo que ni el más izquierdista del Partido Demócrata se había atrevido a hacer, y de pronto, ¿y ahora qué hacemos? Y finalmente lo logran sacar exagerando algunas cosas, ya sabemos la historia. Entonces, yo creo que está en esa lógica, mantener como sea un ataque constante, aunque les esté perjudicando, y bueno, suma y sigue y continúa, ¿no, Mauricio? ¿Aló? Parece que tenemos problemas. ¿Tenemos problemas con Mauricio? Sí, no escuchamos el sonido ahora de Mauricio, parece que se ha perdido. A ver, ahí está, ahora sí. Perdón. Vale, sí. Ahora lo hemos recuperado. Decía yo, respecto al tema de Nixon, que hay que recordar que él sale porque iba avanzando la investigación hacia el Watergate, y parece que más que por el hecho en sí, era por la ocultación de pruebas y las grabaciones que podían tenerlo muy... Pero en realidad eso es circunstancial. Digamos, las fuerzas que lo habían detenido era que en algún momento había roto con la estrategia digamos, unificada con China, había hecho cosas que no se pueden hacer contra el establecimiento militar, había tratado también de empezar a reducir presupuestos militares, y eso es lo que no puedes hacer, pero eso es lo que Trump tiene seguro. Entonces,
en ese sentido el escenario es muy diferente porque, es decir, la enemistad, el diálogo, la confrontación de fuerzas políticas ya estaba con Nixon y ocurre algo que lo detona. Y en cambio acá, en el caso de Trump, el equilibrio político lo tiene dominado Trump y los medios están atacando con balas de salva todo el tiempo. Pero mientras Trump tenga controlado esa maquinaria militar industrial, ninguna va a pegar, ¿no? Sí, pero el Partido Demócrata sigue suicidándose, ¿no? En ataques, ya lo acabamos de ver en las elecciones de las 5 circunscripciones, aquella de la más costosa, y ahora otra vez se empeña en este proyecto de ley, ¿no? Pero, podemos casi anunciar, sí, casi, ¿no? Sería muy raro, con criterio serio y riguroso que no va a ir a ninguna parte, ¿no? Es decir, nadie se imagina de pronto a Mike Pence diciendo, ahí va, es verdad que está loco, ¿no? Pues no es que es ridículo, ¿no? Y logrando 2/3 de las dos cámaras, sabiendo cómo son las cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces solo confirma lo que hombre, no es por cuestión de intentar ponernos medallas ni alabarnos, pero la verdad es que confirma lo que constantemente pues este programa y este medio pues ha estado constantemente denunciando y analizando con rigor, ¿no? Y con criterio, ¿no? Que es esa realidad de ese establecimiento que trate de recuperarse, ¿no? Que desde luego, por mucho que Trump no es uno de ellos, eso está claro. Y no sabemos qué se inventarán o qué harán, por muy lo que sea, que sí, que lo podemos criticar de muchas formas, ya lo hemos dicho, pero que está claro que está abriendo ciertas grietas, y veremos cómo irá respondiendo ese establecimiento y veremos la estrategia de Trump, cómo aprovechará eso, cómo tratar de avanzar. Aunque es verdad que se plegó, lo digo por otras veces, y de ahí el disgusto de, por ejemplo, don Antonio, como de CRC, en la cuestión de Rusia. Llevamos 6 meses, ¿eh? Oye, que llevamos 6 meses. Estamos hablando... Solo llevamos 6 meses con Trump, ¿eh? O sea, no han pasado 6 años ni nada parecido, son 6 meses. Wow. Y la intensidad en la que estamos. Pero poco a poco lo que se está demostrando es que algo se va imponiendo, una política y que tiene cierto sentido. Por Trump o por sus allegados, pero que hay una política, hay un programa ahí y va avanzando, ¿eh? Y desde luego la Unión Europea está cada vez más perdida, ¿no? Y no digamos otros elementos. En fin, si quieres comentamos alguna otra cosa. Sí, una nota final respecto al tema de la Unión Europea que lo habíamos comentado fuera del aire, era que aparte de estas reuniones previas que tuvo Merkel, que ya de las que habló Papi, como para alinear a todos los que tienen que seguirla sí o sí, antes del G20, recordar que durante la semana pasada había la Comisión Europea se presentó ante los eurodiputados para hacer su informe y cambio de presidencia, algo así, entregaba Malta y fue Juncker y parece ser que no recuerdo cuántos son los eurodiputados, pero había menos de 30 y que Juncker enfureció en el escenario y les dijo, pues quizá la única verdad que ha dicho hace mucho tiempo, ¿no? Que la Unión Europea no es ridículo, ¿no? Así les dijo, es un foro ridículo. Fue conminado por el líder de la Cámara a que se contuviera y no se contuvo, y les dijo una verdad que es clarísima. Dijo, si no fuera Malta y aquí estuviera Alemania o Francia, este lugar estaría lleno.
ese es el tipo de Unión Europea que hay, ¿no? Que es muy formal, pero que en el que pues solo hay uno que manda, ¿no? Claro. Dos más eso es la evidencia de que es el poder, la relación, ¿no? La relación de Claro, eso los oyentes de esta radio lo sabemos, ¿no? Y se lo ha denunciado Papi y demás, pero digamos, oírlo de voz de Juncker, combinado por el líder a que se callara y ¿no? Pues, se ponen en evidencia y los medios que no se ponen en evidencia, claro. Puso en evidencia todo el sistema, ¿no? Con reprendiendo a los eurodiputados, puso en evidencia a toda la Unión Europea y sus instituciones. Y me parece que, no sé si fue el propio Juncker o el articulista que lo decía, que lo citaba, mencionaba el salario nominal de los eurodiputados, ¿no? Que siguen cobrando y ni siquiera tienen la decencia de presentarse en la Cámara, ¿no? Es decir, si fuera 1 o 10, está bien, ¿no? Pero realmente una Cámara, no sé cuántos eurodiputados hay, deben ser cientos. 625, 50, creo, ¿no? En menos de una sesión formal, ya te hablan. Muy bien, pues ¿había algún otro tema? De acuerdo, pues yo creo que si no tenéis alguna otra cuestión que añadir, podemos dejar el programa de hoy por aquí y muy bien. Y nos despedimos entonces hasta la próxima emisión. Así que nada, pues un saludo a todos nuestros oyentes, agradecerles como siempre su colaboración a Vicente Ferrer y gracias, amigos, a Mauricio Ramírez. Así que nada, pues un saludo y hasta la próxima emisión.